Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. En tal sentido, les he compartido en la plataforma Moodle un documento que es apuntes de revisión de la literatura, que es el que básicamente les voy a comenzar exponiendo. Básicamente les voy a comenzar exponiendo un poco, haciendo un resumen de lo que habíamos visto en la anterior sesión, ¿no? De igual manera, para el día de hoy tenemos 4 lecturas asignadas que vamos a desarrollar de forma posterior. Bien, en tal sentido vamos a iniciar nuestra sesión viendo un resumen de lo que es la revisión de la literatura. La revisión de la literatura la vamos a utilizar en 2 partes, ¿no? En la primera parte, que es el protocolo de investigación, en el cual vamos a hacer una breve revisión de los trabajos previos. Y ya en sí, en lo que es la tesis, la vamos a desarrollar a profundidad en lo que es el capítulo 1 o la fundamentación teórica, ¿no? Básicamente, desde una perspectiva positivista del conocimiento, en la revisión de la literatura debemos tratar de responder por qué una variable explicativa en particular afecta o explica a una variable dependiente en particular, ¿no? Y esto es cuando tratamos de explicar los factores relacionados o básicamente cómo se presenta la causalidad o la incidencia en la explicación. De igual manera, en la revisión de la literatura, otras preguntas importantes de responder es el qué y el cómo. ¿Qué señala el qué? El qué señala los factores explicativos de un fenómeno de interés. Y básicamente el cómo nos señala cuál es la relación entre las variables, porque ciertas variables inciden o se relacionan positivamente sobre una variable dependiente y porque ciertas otras variables se relacionan negativamente con alguna variable. Por ejemplo, por ahí mencionamos algunos elementos. En el caso del ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la investigación de Marcelo, donde se pretende evaluar un modelo de selección de proveedores. Posiblemente la variable dependiente esté orientada a lo que es ya la métrica o la calificación de los proveedores, y posiblemente vamos a ver cómo ciertas variables pueden tener una valoración positiva, ¿no? A la hora de elegir un proveedor, por ejemplo, o básicamente ciertas variables pueden tener una relación negativa. Básicamente, lo que es la revisión de la literatura, la pregunta fundamental es el por qué, ¿no? El por qué. Esto significa, muchas veces cuando trabajamos en modelos hablamos de supuestos, y básicamente en establecer lo que es la lógica del modelo, en fundamentar la conexión entre los fenómenos y sobre todo en explicar la naturaleza causal de las relaciones. Esto significa identificar qué va primero y qué va después. Otras preguntas que nos ayudan a responder especialmente al contexto y a la temporalidad es quién, cuándo y dónde. En tal sentido, sí, muchas veces ciertos estudios se aplican en ciertos sectores
y se implican en ciertas, de igual manera se aplican en ciertas condiciones temporales. Por ejemplo, hoy en día, con el tema de la pandemia, posiblemente muchas formas de trabajo, muchas formas de comercializar, vender productos, han cambiado de manera sustantiva a partir de la innovación tecnológica, a partir de, por ejemplo, la organización del teletrabajo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, en tal sentido, las preguntas temporales nos ayudan a explicar el contexto. En la anterior sesión habíamos hablado de que una palabra fuerte es teoría. Lo ideal es que en nuestros trabajos de investigación identifiquemos al menos una teoría. ¿Y qué incluye una teoría? Una teoría incluye conjetura, incluye supuestos, incluye proposiciones o hipótesis, pero lo más importante es que una teoría explica el porqué de las cosas, ¿no? Y de igual manera, siempre cuando hablamos de una teoría fuerte, hablamos de derribar la explicación general falsable. ¿Qué significa tratar de encontrar la explicación general falsable? Aquel caso que no se cumple. Por ejemplo, existe en la estadística, existe la teoría del cisne negro. Resulta que por allá, por los años 1800, se creían de que todos los cisnes eran blancos, ¿no? Entonces, en Australia se encontró el cisne negro y por lo tanto se encontró la explicación general falsable. Esto, en otras palabras, significa el caso donde no se cumple. Si en una teoría identificamos el caso donde no se cumple, por lo tanto, ahí ponemos en tela de juicio a la teoría. En una de las lecturas que habíamos visto en la clase anterior, también habíamos dicho de que el incluir referencias, el incluir citación per se, no es teoría, ¿no? Entonces, no solamente debemos abordar la literatura basado en la citación o en las referencias relevantes, sino el principal elemento es la identificación de una teoría. En otras ocasiones podemos tener una tesis o una investigación donde nuestra tesis, valga la redundancia, puede abordarse desde tres teorías, tres o más teorías o dos o más teorías, ¿no? Cuando abordamos múltiples teorías, lo que debemos preguntarnos es si estas teorías tienen algún mínimo común denominador, si están integradas o por otra parte, si tienen convergencia o por el contrario, ¿no? Si son totalmente diferentes. Y de igual manera, cuando podemos abordar un problema desde diferentes teorías, es pertinente también explicar cuándo y el por qué una teoría puede prevalecer sobre otra. Y aquí básicamente vamos a estar tomando una posición en favor de alguna teoría, lo cual es totalmente válido, ¿no? Para efectos de la investigación y de la tesis, se recomienda incluir teorías que sean desde diversos ángulos, o esto es lo que se llaman teorías que son poco desarrolladas. Usualmente estamos en una maestría de administración de empresas, donde las decisiones organizacionales, como gerentes, por ejemplo, debemos tomarlas desde diferentes perspectivas, ¿no? Siendo gerentes debemos tomar decisiones desde la perspectiva de recursos humanos, desde la perspectiva de procesos, desde la perspectiva de las finanzas, desde la perspectiva de la dirección estratégica. Entonces, básicamente, hay que tener un enfoque multivariado para poder explicar los fenómenos. Y nuevamente, como habíamos dicho, de forma previa, en ciertas condiciones o en ciertos contextos,
una teoría puede ser más aplicable que otra. Para aquellos que no han realizado tesis a nivel de pregrado, usualmente en tesis de pregrado, el capítulo de fundamentación teórica se maneja se maneja en términos de definiciones, ¿no? Definimos una cosa, definimos otra, y son puro definiciones. En el caso particular de posgrado, las tesis y la literatura debe ser como un cuento, ¿no? Es como que agarramos un libro de una novela y exista un hilo conductor, no solamente el hilo conductor en el capítulo del marco teórico, sino un hilo conductor a través de toda la tesis. Por lo tanto, la redacción debe ser narrativa y secuencial. Un ejercicio que es un poco complicado muchas veces es escribir y luego realizar hipótesis. Cuando tenemos identificado una teoría, es importante de que hagamos el ejercicio de qué hipótesis podemos plantear. De hecho, en esta sesión vamos a ver cómo redactar hipótesis, que este es un elemento importante. Otro elemento central también es que para plantear una hipótesis, la hipótesis, como habíamos dicho, debemos evitar dos cosas, ¿no? La primera que debemos evitar es que la hipótesis no sea una obviedad. Eso lo habíamos dicho en la anterior clase. Y lo segundo que también debemos evitar es que la hipótesis no sea una adivinanza. La hipótesis básicamente emerge de la revisión de la literatura. Es muy difícil que pueda plantear una hipótesis si no tengo una revisión literaria o una revisión especializada en artículos científicos, ¿no? Y por otra parte también los lectores deben comprender, ya cuando hablamos de nuestro trabajo de investigación, de nuestra tesis, es importante que los lectores, los que nos van a leer, puedan comprender el por qué hemos seleccionado ciertas variables y cómo estas variables están relacionadas. Cuando hablamos, esto lo vamos a ver en la sesión de hoy, sobre el tema de hipótesis. Las hipótesis presentan lo que es una relación lógica y explican el por qué ciertas variables se asocian, se relacionan o explican a al menos una variable dependiente, ¿no? Esto es para efectos de planteamiento de hipótesis y básicamente cuando planteamos hipótesis, tratamos de responder cómo ocurren estas relaciones y el por qué se presentan estas relaciones. En la anterior sesión, cuando vimos un artículo de aquello que no es teoría, habíamos llegado a la conclusión de que las referencias, los datos, las variables, los diagramas o gráficos y las hipótesis per se no son teoría, ¿no? Básicamente la teoría está basada en las explicaciones y las relaciones de las variables. Las mejores teorías hacen predicciones a partir de los datos y otros elementos importantes es que cuando hablamos de diagramas o gráficos, estos se pueden convertir en teoría si explicamos del por qué existe un determinado canal de transmisión o de explicación entre las variables, por qué unas variables influyen sobre otras, siempre en el por qué, ¿no? Y de igual manera podemos decir lo mismo de las hipótesis. Las hipótesis se convierten en teoría si tienen una explicación y básicamente si respondemos a la prueba de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? ¿Por qué no otras variables?
Y bien, algunos elementos adicionales, aparte de lo que ya hemos mencionado, es que básicamente las variables que identificamos o los factores asociados con un tema de estudio siempre deben estar aproximados a lo que es la teoría y desde luego siempre y cuando que exista una interrelación, ¿no? Y esto significa también que todas las definiciones o conceptos que podamos incluir en nuestra tesis deben estar interrelacionados entre sí. Algo que debemos tener cuidado cuando planteemos nuestras hipótesis es evitar caer en la existencia de explicaciones alternativas. Esto significa de que nosotros a un determinado problema planteamos una hipótesis, sin embargo, pueden haber otras explicaciones que sean más válidas que las nuestras, ¿no? Y por otra parte, una de las elementos centrales también es que las hipótesis deben ser claras, deben ser lógicas y, para finalizar, cuando desarrollamos nuestra tesis, la contribución de nuestro trabajo de investigación o nuestro aporte puede venir desde dos vertientes. Nuestro aporte puede venir desde un aporte teórico. Esto, sin embargo, es más enfocado a lo que son estudios de doctorado. Puede venir desde una perspectiva metodológica porque estamos aplicando un nuevo método, estamos probando teorías, y también pueden venir, aparte de estos dos elementos, también puede venir desde la aplicación práctica, ¿no? Entonces, en resumen, estas son los grandes campos que debe tener la fundamentación teórica, hablando de modelos, hablando de factores explicativos, hablando del cómo se presenta la relación o causalidad entre las variables y sobre todo la pregunta fundamental, el por qué, ¿no? Muy bien, este documento ustedes, como les mencionaba, lo tienen en la plataforma Moodle, apuntes de revisión de la literatura. Bien, ¿y cuál es la actividad principal que vamos a desarrollar en nuestra sesión del día de hoy? Vamos a desarrollar dos actividades. La primera de ellas es, son tres actividades en realidad. La primera de ellas es, tenemos un seminario, taller de discusión de 4 lecturas. Estas 4 lecturas nos van a dar las bases necesarias para hacer nuestro protocolo de investigación y para realizar la introducción de nuestra tesis. Recordemos que la introducción de la tesis corresponde al protocolo de investigación. Y para ello, ¿qué elementos para hacer un protocolo de investigación? ¿Qué es lo que debemos conocer previamente? Primero, en lo que es la selección de un diseño de investigación. En segundo lugar, lo que es cómo hacer una introducción en una investigación. Cómo realizar el objetivo de investigación. Ese es otro elemento importante. Y de igual manera, cómo realizar preguntas de investigación e hipótesis, ¿no? Entonces, estos son los 4 elementos que ya con estos elementos conceptuales, metodológicos, vamos a irnos a la segunda actividad, que es formatos de trabajos de investigación. Vamos a analizar 2 tesis y vamos a ver en las 2 tesis cómo se fijó, cómo se realizó la introducción en general, cómo era la pregunta de investigación, cómo se fijó el objetivo de investigación,
cómo se realizaron las hipótesis o la hipótesis, y vamos a ver también cómo se realiza la justificación, ¿no? Entonces, en tal sentido, vamos a formar grupos. Vamos a dar, en primer lugar, 10 minutos para que ustedes discutan entre ustedes la primera lectura y después vamos a elegir un representante de grupo, ¿ya? Un representante de grupo para poder participar en nuestro taller. Bien. Entonces, ¿cuál es la primera lectura que vamos a ver? La primera lectura que vamos a ver es de Creswell, el capítulo 1, la selección del diseño de investigación, capítulo 1. Muy bien, vamos. Buenas noches a cada uno de ustedes, para aquellos que se han integrado. Vamos con el primer grupo, donde está Blanca Elena Escalante, Cintia Áñez y Orlando Gross. ¿Quién va a ser su representante? Buenas noches, profe. Yo puedo hablar lo que estamos discutiendo. Muy bien, Cintia. A ver si nos puede explicar, por favor, cuáles son los principales puntos que han identificado en esta lectura. Claro que sí. En realidad, ahora sí. En realidad, bueno, nosotros lo que conversábamos en la primera lectura es de que la selección de un diseño de investigación es una guía sobre cómo llevar a cabo una investigación utilizando una metodología particular y que también toma en cuenta y se basa en la naturaleza del problema que se pretende investigar y que puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. En el caso de cualitativa, bueno, está basada, por ejemplo, o se sustenta en observaciones de escenario, el explorar, el entender el significado individual o grupal relacionado a un problema, está más relacionado también al tema de interpretación y análisis de datos construidos inductivamente, así como también tiene una estructura flexible, mientras que la cuantitativa utiliza, ¿no?, instrumentos para la recolección de datos, información numérica que a su vez es procesada utilizando distintos procedimientos estadísticos y es más deductiva y utiliza, o sea, tiene una estructura establecida que es la que generalmente conocemos, ¿no?, que es la presentación de los resultados, conclusiones, recomendaciones, pero tiene una estructura establecida. Y mixta es una combinación entre lo cualitativo y cuantitativo. Después veíamos que estos Gracias, diseños... Cintia. Hay un pequeño paréntesis. Para cada uno de nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener que reflexionar de esto en nuestra tesis en cuanto al diseño de investigación? Nuestra investigación va a ser cualitativa, va a ser cuantitativa o va a ser
va a tener un diseño mixto. Esta es una definición que vamos a tener que hacer de estos 3 tipos de investigación. Adelante, por favor. Bueno, y estos 3 tipos de investigación o de enfoques están sustentados o tienen 3 elementos principales que son perspectiva filosófica, estrategias seleccionadas de indagación y métodos de investigación. En cuanto a las perspectivas filosóficas, estábamos discutiendo y leyendo, bueno, menciona 4 a la lectura, que son pragmatismo, pospositivismo, constructivismo e investigación-acción, y veíamos que cada una de estas está más apegada o cercana a un tipo de investigación. Por ejemplo, el pospositivismo más cercana a la cuantitativa, en el caso del constructivismo más cercana a la cualitativa, en el caso de la investigación-acción va complementando y dice que es para ambas, y estábamos discutiendo la última que era la del pragmatismo. También veíamos que, por ejemplo, hay estrategias seleccionadas de indagación según el enfoque, o sea, según el tipo de investigación que definamos. En el caso de la cualitativa, veíamos que puede ser una investigación narrativa, un estudio de caso. En el caso de lo cuantitativo puede ser experimental o no experimental. En el caso de la mixta puede ser secuencial. Y respecto a los métodos de investigación, veíamos que en el caso de la cualitativa son observaciones, análisis de imágenes, análisis de audio, o sea, es todo más una observación, una interpretación que se hace de la información, o sea, la búsqueda de información que se hace y de observaciones de escenarios distintos, mientras que en los cuantitativos generalmente se ocupan encuestas, se ocupan también algunos experimentos, por ejemplo, se hace un grupo piloto en el que se implementa, se hace algún tipo de cambio que al otro grupo no se hace y luego se evalúan los resultados. Entonces, está todo siempre relacionado con datos, ¿no? Numéricos, que puedan explicar la situación. Y en el caso de mixto, es una combinación entre, por ejemplo, cuestionarios con preguntas abiertas, cerradas, que responden a ambos tipos a los otros tipos de enfoque, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Perfecto. Eso creo que es lo que tenemos. Excelente participación, muy buen resumen, gracias Cintia. Vamos a pasar por favor con el grupo 2, que es el grupo de Arturo Aguilera, Marcelo Guardia, Natalie Cuellar y Wendy. Queremos que nos expliquen un poco, ya nos ha hecho una excelente explicación el grupo de Cintia. Queremos profundizar un poco más en lo que son los métodos de investigación, que ya Cintia lo mencionó muy bien, pero queremos por favor que nos puedan explicar en mayor profundidad. Por ejemplo, hemos dicho de que un elemento central que debemos definir de forma previa es si nuestra investigación va a ser cuantitativa, cualitativa o diseño mixto. ¿Cuáles son los métodos de investigación? ¿A qué se refiere? Y desde luego para cada uno de estos tipos de investigación. Bueno, habla ahí entre los métodos de investigación, básicamente, como decía mi compañera, hablaba, no sé si está correcto lo que le voy a decir, pero hablaba de métodos de, espérame, que lo voy a anotar aquí. Ya. Hablaba de constructivismo, ¿puede ser? ¿Es ese los métodos? Por ejemplo, a ver, planteémoslo así. Supongamos de que yo voy a hacer una investigación que he definido que va a ser una investigación cuantitativa. Por lo tanto, los métodos que voy a utilizar para analizar mis datos, mis variables, son tipo cuantitativo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo voy a hacer el análisis y la interpretación en cuanto a los métodos? En ese caso, por ejemplo, cuando son métodos cuantitativos, nosotros leímos que se realizan, se utilizan instrumentos de bases como tipo cuestionario, como tipo encuestas, por decirle, y luego también se utiliza mucha data, ¿no? Que se recopila de toda la información. Exactamente. Disculpe que la corte. Ese es un punto que quiero realzar. Cuando hablamos de métodos de investigación cuantitativa y métodos cuantitativos, estamos diciendo de que voy a analizar datos, ¿no? Sí.
Y esos datos pueden ser datos primarios, es decir, que los vamos a conseguir a través de una encuesta, por ejemplo, o pueden ser datos, o pueden ser datos también de la misma empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Datos históricos de la propia empresa. No sé si pueden ser datos también de que pueda obtener de alguna agencia de información estadística, el De INE, por ejemplo, censo, de censo, datos, ¿no? Censo, exactamente. de estadísticas bien analíticas o de estadísticas ya de interpretativas que se tengan. Ese tipo de método se utiliza Cuantitativo. para la cuantitativa, sí. Sí, Para la cual, sí, sí, hay un elemento, un paréntesis, Natalie, y como yo tengo ya datos, tengo base de datos, tengo variables observadas, por lo tanto, ahí lo que hacemos es análisis estadístico. Hacemos análisis estadístico y hacemos interpretación estadística. De hecho, bajo este tipo de metodología podemos utilizar pruebas de hipótesis, contraste, ¿no? Entonces, ese es un elemento central que debe quedarnos claro de lo que son las investigaciones y de lo que son los métodos cuantitativos. Adelante, por favor, Natalie, vamos en la misma sintonía, pero ahora ya para métodos cualitativos. Para los cualitativos se hacen como preguntas más abiertas, más subjetivas, puede ser para el grupo que se vaya a estudiar. Si bien no se hace, en ese momento decía mi compañera que se hacen grupos específicos y se analiza a través de encuestas de conversaciones más abiertas, no se pregunta por decirle datos de no sé, ¿no? Cuántas cajas de cigarrillos se fuma a la semana, digamos, ¿no? Ahí te dan un dato numérico, pero sí se preguntan cosas más abiertas, donde se pueda recopilar más que números, las sensaciones, las emociones, los deseos, las necesidades del grupo que se va a analizar. También se tiene la estadística, pero tipo análisis en textos, que explican justamente esto, ¿no? Nosotros llevamos unos módulos atrás que tenían preguntas abiertas y cerradas, ¿no? Y las abiertas eran justamente para este tipo de análisis que se hace en la cualitativa, porque como su nombre dice, más allá de cuantificar, califica o da alguna ponderación de beneficios, necesidades o lo que se vaya a estudiar, ¿no? Y también se tiene una interpretación de la data, ¿no? De la data que se maneja sobre esta base, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender, yo lo entiendo así, ¿no? Sí, Entonces no, se está tiene muy bien. la cualitativa, que es todo lo que no se puede medir en números, pero que sí se toma en cuenta a la hora de una investigación, ¿no? De qué es lo que quiero en el fondo determinar con mi investigación o qué quiero comprobar o qué quiero verificar, ¿no? Y después están los métodos que son mixeados, que combinan ambos, ¿no? Ambas cosas. Que yo creo que ese en la mayoría se puede utilizar, ¿no? Porque si bien nosotros podemos tener una investigación que creo que ambas cosas tiene una ponderación más acertada, ¿no? Nos ayuda a tener una investigación más acertada para Sí, mí. correcto, eso es muy claro. Algunos métodos desde la investigación cualitativa es cuando realizamos entrevistas, ¿no? Realizamos una Sí, entrevista o 2 o 3 entrevistas con preguntas abiertas. ¿Y qué es lo que analizamos en estas entrevistas? Hacemos análisis de texto, de sí, cuáles son las respuestas y cómo inclusive hasta las palabras pueden estar asociadas, ¿no? Creo que hay un software que se llama Ethnographic que nos permite hacer este tipo de análisis, ¿ya? Entonces, este es el análisis cualitativo y como bien se mencionó, el análisis mixto es aquel que contempla ambos métodos, ¿no? Método cuantitativo como también método cualitativo. Muchísimas gracias, Natalie. Vamos a ir ahora con el tercer grupo,
que es el grupo de David Laime, Emanuel Palma y Osvaldo Mariscal. Bien, Emanuel, ¿qué nos puede complementar de esta primera lectura que no se haya mencionado o tal vez que se quiera hacer mayor énfasis? Bueno, Cintia principalmente lo dijo todo, ¿no? Y Natalie complementó bastante bien. Lo que quizás podríamos complementar es algún ejemplo, ¿no? Para que quede bien claro, digamos, cuándo es cualitativo, cuándo es cuantitativo y cuándo podría llegar a ser mixto. Bueno, al leer el archivo yo, bueno, me quedaba todavía algunas dudas porque algunos estudios empiezan como cualitativos, pero al final terminan siendo cuantitativos porque llegan a tabular los datos, ¿no? Entonces, muchos estudios pueden empezar como cualitativos, pero terminan siendo cuantitativos al final porque empiezan a tabular los datos que están tomando a través de la observación o a través de las encuestas. Por eso ahí veía también como un ejemplo que una investigación mixta era, como un ejemplo lanzaban el análisis de una encuesta de intención de voto. Ponía un ejemplo típico, digamos, de un caso mixto, porque si bien es una encuesta que se hace, digamos, cara a cara y a las personas cuando están saliendo de los recintos electorales, no solamente se pregunta por quién votó, sino tiene algunas otras preguntas más de intenciones, del por qué y demás. Entonces, pero al final todo eso acaba en una tabla, en un cuadro que todos vemos en la televisión en la noche y bueno, o sea, ese tipo de investigación cualitativa termina al final siendo cuantitativo, su resultado final, digamos. Hay otros tipos de investigación, como un ejemplo típico de un cuantitativo puede ser el estudio del comportamiento de la temperatura o el clima en una ciudad, que bueno, normalmente se tienen bases de datos hechas de esto, como por ejemplo el INE acá, digamos, puede uno tomar todos esos datos y sacar medias o sacar el análisis estadístico que se quiera hacer, pues, ¿no? Sacar histogramas, sacar medias, sacar el comportamiento en verano, el comportamiento en invierno. Es un dato, es una investigación netamente cuantitativa porque tienes todos los datos, tienes todos los números y, bueno, lo que se busca es hacer la estadística y sacar los valores promedios como para poder entender el comportamiento. Y por último, en un cualitativo neto, veía que, bueno, hay menos ejemplos porque normalmente todo se tiende a cuantitativizar todo. Veía que podría ser análisis de observación de comportamiento de personas. Vi que habían algunos estudios interesantes de comportamiento de personas con algún tipo de enfermedad, digamos, pues, que necesitaba mucha observación y mucho... ahí era muy cualitativo porque como cada persona es distinta, las reacciones pueden ser muy distintas de una persona a otra y no se llega a ser cuantitativo al final porque la tabulación de una persona puede ser muy distinta a la de otra y tener más variables una que la otra. Entonces, estos son estudios muy cualitativos. Lo mismo con comportamiento de animales, que puedes verlos como en su estado natural o en estado de cautiverio. Entonces, puede ser, son investigaciones muy cualitativas porque cada caso puede ser muy distinto y muy difícil de llevar a números. Perfecto, muchísimas gracias, Emanuel. Muy bien, les agradezco por esta primera lectura. Yo les voy a dar algunos elementos complementarios a lo que ya han mencionado, que está muy bien, ¿no? Posiblemente la pregunta fundamental es cuándo utilizar o cuándo seleccionar una investigación cualitativa, cuándo seleccionar una investigación cuantitativa y cuándo un método mixto o métodos mixtos. Pues básicamente la respuesta debe estar orientada en primer lugar, si es un trabajo que ha sido muy poco desarrollado, ¿no? Si es un trabajo donde hemos visto de que no hay literatura, donde, por ejemplo, hay que explorarlo y hay que entender, como mencionaba Manuel, ya lo que sean las personas o grupos sociales, posiblemente si tiene
esta condición de análisis inductivo, posiblemente el mejor diseño sea el de tipo cualitativo, cuando es de exploración y entendimiento de individuos y grupos sociales. ¿Cuándo debemos aplicar estudio cuantitativo? Básicamente aplicamos estudios cuantitativos cuando existe una literatura extensa del tema, ¿no es cierto? Y básicamente existen teorías que se pueden probar a través de relaciones entre variables, empleando instrumentos y estadística, ¿no? Cuando se cumple esto es más aplicable lo que es un estudio de tipo cuantitativo. Y bueno, los métodos mixtos o las investigaciones mixtas, como hemos visto, son aquellas que contemplan ambos diseños, tanto las cualitativas como la cuantitativa. Algo que debemos tomar muy en cuenta, y esto está desde una perspectiva de la cosmovisión filosófica, es cuál es la perspectiva disciplinar de lo que estoy estudiando. ¿Qué significa perspectiva disciplinar? Es lo que también se conoce como el paradigma. ¿Cuál es el paradigma de estudio en la literatura existente? Es decir, yo reviso 5 o reviso 10, 15, 20 artículos y cuál es el enfoque, cuál es el diseño que tienen estos artículos. Son todos cuantitativos, son cualitativos, ¿me entienden? ¿No? Cuando hacemos la revisión de la literatura podemos identificar si estos estudios son cualitativos, si son cuantitativos o si son de investigación mixta. Entonces, por lo tanto, al realizar el estado del arte, podemos determinar cuál es la perspectiva disciplinar, cuál es el paradigma metodológico. ¿Qué significa paradigma metodológico? ¿Cuál es en un determinado problema de estudio? ¿Cómo lo están abordando desde las metodologías con mayor frecuencia? Y posiblemente si yo hago un estudio, por ejemplo, un estudio, no sé, sobre planificación financiera, o hago un estudio sobre otro nombre, ¿no? Dirección estratégica, la finanza. Y veo de que casi todos los estudios, por ejemplo, están utilizando el balance scorecard, ¿me entienden, no? Posiblemente el balance scorecard es el paradigma para la estrategia financiera. Por ahí hay otra, estoy hablando por hablar. Lo que me refiero es que la metodología per se, y si es una investigación cuantitativa, entonces nos está señalando de que el paradigma, el dominio que está predominando en su campo de estudio puede ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Usualmente, insisto, utilizamos trabajos cualitativos cuando no tenemos muchos estudios y es más de exploración, ¿no? Muy bien, entonces con esto hemos terminado. No sé si existe algún comentario al respecto. Profe, ahí quizás la sugerencia es siempre, o sea, por el tema del tiempo que nosotros vamos a tener para el desarrollo de la investigación, que sea cuantitativa, ¿no? Cuantitativa o mixta, ¿o no? A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Levanten la mano o pongan el signo. Sí, levanten la mano. No, es el signo. Ok, voy a bajar. Los que de forma a priori se inclinarían por una investigación cualitativa. Ahora levanten el dedo, mejor dicho, aquellos que su trabajo estaría orientado desde una perspectiva cuantitativa. Yo no sé, profe. O sea, entre cuantitativa y mixta, creo. No he decidido todavía. Ya. Ahora van a poner un corazón a aquellos que están inseguros.
Bien, ahí vemos, ¿no? Muy bien, entonces, digamos que el paradigma del diseño de investigación está entre cuantitativo y en aún por definir, ¿no? Esos son los dos grandes grupos. Así como hemos hecho esto, ustedes deben identificar cuáles son los paradigmas en su tema. Muy bien, estimados compañeros, entonces, de la misma manera, vamos a asignar 10 minutos para que podamos, vamos a formar los grupos para ir a la segunda discusión, que es la introducción. La segunda lectura, que es la introducción.
desde una perspectiva teórica, un problema de investigación podemos abordarlo cuando hay teorías rivales, ¿no? Teorías rivales que nos permiten explicar un problema desde diferentes posturas. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la postura más idónea para poder explicar un fenómeno? ¿Me entiendes? Ese es un primer elemento. El otro elemento también consiste, y todo siempre se basa a partir de la revisión de la literatura. Responder dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué se sabe del tema? ¿Qué es lo que estudios previos han abordado del tema? Y la pregunta fundamental, la investigación de más alto valor desde la fijación del problema de investigación es, ¿qué es lo que no se sabe del tema? ¿Qué es lo que estudios previos no han abordado? La otra forma también de abordar un problema de investigación es contrastar estudios, ¿no? Por un lado tenemos un grupo de estudios previos que dicen que los factores relacionados con cierta variable, por ejemplo, están explicados de forma positiva o de forma negativa, mientras tenemos otro grupo de estudios, la cual nos dice lo contrario, ¿no? Entonces, cuando existe contradicción entre estudios previos, es una oportunidad de investigación. Y el otro problema de investigación que también usualmente podemos utilizarlo es frente a problemas prácticos, ¿me entienden, no? Frente a necesidades de investigación, usualmente de tipo aplicada. Esa también es otra forma. Aquí básicamente es importante cuando hagamos la revisión de la literatura clasificar los resultados no de forma individual sino por grupos de estudio y ver cuáles son similares entre sí las conclusiones y en qué estudios son diferentes. Entonces, básicamente cuando contrastamos resultados de investigación, podemos identificar lo que son huecos del conocimiento o contradicciones, y esas contradicciones las podemos utilizar como un planteamiento de problema potencial. Entonces nosotros contribuimos en tratar de, básicamente en tratar de subsanar las deficiencias en la literatura pasada. Hay un punto importante aquí dentro de los tips que nos da para poder fijar el problema de investigación, es encontrar literatura reciente, por ejemplo, que hubiera sido publicada durante los 10 últimos años, ¿no? De hecho, en el taller yo les recomendé 5 años, pero aquí la lectura nos sugiere 10 años, toda vez de que incluir estudios que son demasiado antiguos posiblemente hayan abordado temas que actualmente ya han sido ampliamente estudiados. Entonces, este es un elemento central. Y por otra parte, también existen, el problema de investigación puede nacer a partir de las deficiencias encontradas en la literatura, porque no han sido bien exploradas, y esto podemos mencionarlo en un grupo en particular, en una muestra, en una población. Y por otra parte también es una potencialidad como problema de investigación en ampliar o realizar aplicaciones, réplicas en otros grupos o en otros sectores, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de sectores empresariales, si hablamos también desde el punto de vista de la aplicación, la ampliación de la muestra de estudios. Ese también es otro elemento central. Y en este sentido, cuando especificamos dentro del planteamiento del problema, también está la justificación. ¿Por qué es importante nuestro estudio? ¿No? ¿En qué contribuye nuestro estudio a lo que usualmente ya existe en la literatura?
Y aquí mencionábamos anteriormente, la justificación o la contribución puede ser desde una perspectiva teórica, puede ser desde una perspectiva práctica de aplicación o incluso en aportes metodológicos. El autor Creswell nos sugiere al menos 3 o 4 razones por las cuales justifiquemos la importancia de nuestro estudio, ¿no? Entonces, en resumen, estos son los elementos más centrales. Vamos a dar la palabra, por favor, al grupo 3, que es el grupo de David Laime, Emanuel Palma y Osvaldo Mariscal. Si nos pueden sintetizar y resaltar aquellos elementos que tal vez no han sido mencionados o que tal vez más le han llamado la atención. En la próxima lectura vamos a comenzar por el grupo 3. Pero, por favor, si nos puede hacer un resumen o aquellos elementos que les pareció más importante en esta lectura. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Creo que básicamente la introducción es lo que va a motivar a que sea atractivo o no el caso de estudio. Creo que es muy importante y realmente creo que hay que saber cómo llevar el mensaje en este caso, del estudio que se va a realizar. Por esa parte creo que nos quedamos con ese lado como resumen después de todo lo que se ha comentado, ¿no? Entendiendo de que si bien ya teniendo el caso de estudio, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto, se sigue un lineamiento, pero nosotros nos quedamos con que básicamente la primera parte es lo que va a hacer la diferencia. Muy bien, gracias Osvaldo. Cuando nosotros queremos innovar o cuando queremos hacer algo que sea nuevo y diferente, tenemos que explorar lo que ya se sabe del tema. Una vez un profesor se encontró un premio Nobel de la ciencia, un premio Nobel en economía en un aeropuerto, y le hizo una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? Y este premio Nobel le respondió: yo simplemente veo lo que hay y hago lo que no hay. ¿Me entienden, no? Entonces, si nosotros queremos ser líderes o queremos ser innovadores en cualquier rubro, en cualquier actividad, debemos saber todo lo que hay y hacer lo que no hay. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica, un ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una fábrica de muebles y estos muebles son, no sé, mesa, silla, básicamente si yo quiero ofrecer una innovación en términos de muebles, tengo que saber absolutamente cómo se hacen todos los muebles que hay, ¿no? Y mi diferencial va a ser en ofrecer aquello que actualmente no se hace. Pero para poder hacer eso, debo conocer lo que ya existe. Entonces, básicamente, un problema de investigación surge también para ofrecer cosas novedosas o inclusive cosas que son contradictorias. Muy bien, entonces, en resumen, una introducción en nuestra tesis debe tener lo que es el problema de investigación, estudios que han abordado el problema, cuáles son las deficiencias de esos estudios, la significancia de nuestra investigación, o esto en otros términos es cuál es la justificación de nuestro trabajo, por qué es importante nuestra investigación y desde luego el objetivo de investigación. Vamos a completar en este modelo de introducción en lo que es el planteamiento del problema, también con las dos lecturas que vienen, que es relacionada con cómo fijar objetivos. También está dentro de la introducción lo que es la hipótesis y la otra es la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, las dos lecturas que siguen es el propósito de la investigación o el objetivo y preguntas e hipótesis. Bien, ¿les parece bien si hacemos un pequeño break?
Hacemos un break, tomamos un café, por ahí un bocadillo y volvemos. Muy bien. Gracias, profe. Ok, Gracias, profe. profe.
Muy bien, vamos a volver. Vamos a acelerar un poco el tiempo, estimados colegas, porque tenemos que hacer otra actividad más. Entonces, ¿cómo vamos a organizar el resto de la sesión? Vamos a dar 15 minutos para que ustedes puedan discutir en grupo. 15 minutos para las dos lecturas, lo que es el objetivo de la investigación y lo que son las preguntas de investigación e hipótesis. Después de nuestro taller de discusión de lecturas, vamos a analizar un caso, vamos a analizar una tesis en la cual vamos a identificar y explicar con ejemplos cómo se ha realizado una pregunta de investigación, cómo se ha realizado una hipótesis, cómo se ha realizado un objetivo y vamos a ver también cómo se ha realizado una justificación. Y con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. Yo creo que vamos a cerrar tipo 10:15, 10:20. Y teníamos una tercera actividad que es el control de lectura, pero creo que ya no nos va a dar el tiempo. Así que el control de lectura yo lo voy a habilitar desde la medianoche desde la medianoche hasta las 23:55 del día de mañana. En otras palabras, mañana por favor tienen todo el día. El control dura igual que el primero, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Son pocas preguntas. Tienen mañana todo el día para responder el control de lectura de las tareas que hemos abordado el día de hoy, de las lecturas que hemos abordado el día de hoy. ¿Ya? Entonces, tenemos escasos 15 minutos para que ustedes en grupo puedan discutir lo que es las dos últimas lecturas. Quería compartirles algo que es muy importante en esta primera parte. Básicamente el modelo de cómo se determina o cómo se puede establecer un proceso, cómo se puede establecer, un objetivo de investigación en lo que son investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas, ¿no? Entonces, siempre cuando vamos a fijar nuestro objetivo de investigación, por ejemplo, si alguien por ahí quiere hacer una investigación cualitativa, siempre debemos comenzar con el objetivo, el propósito de esta investigación de tipo cualitativa o de tipo etnográfico, un caso de estudio, o también puede ser, puede ser en tiempo presente o puede ser en tiempo, parece una clase de inglés, ¿no? Puede ser en tiempo presente. Se recomienda que sea en tiempo presente, ¿no? El propósito de esta investigación es, fíjense los verbos en investigaciones cualitativas. Comprender es describir, desarrollar, descubrir, ¿no? Y aquí mencionamos cuál es el fenómeno central a ser estudiado. Y de igual manera aquí debemos incluir lo que son, quiénes van a ser los participantes. Acordémonos de que las investigaciones cualitativas pueden ser de forma individual o también pueden ser grupos o inclusive pueden ser también organizaciones o una organización, ¿no? Y de igual manera, muchas veces tenemos que incluir en nuestra investigación alguna definición que esté relacionada, valga la redundancia, con una definición amplia para poder introducir al lector en qué está relacionado nuestro tema de investigación. Este es el mecanismo para metodologías o para investigaciones que son cualitativas. ¿Cuál es el modelo o formato estándar para
investigaciones cuantitativas. Cuando redactemos nuestro documento vamos a decir, ¿no? El propósito de este estudio o el propósito de esta investigación, recordemos en tiempo presente, la sugerencia, pero también puede ser utilizado en tiempo pasado o en tiempo futuro. El propósito de esta investigación será probar o será, este es un término fuerte, la teoría. Esto se aplica cuando identificamos una teoría, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionarles la teoría o los factores determinantes del clima organizacional. Un ejemplo, ¿no? Del clima organizacional que evalúa, compara o relaciona las variables independientes. Por ejemplo, si hablamos de clima organizacional, ¿cuáles serían las variables que explicarían el clima organizacional? ¿Han llevado alguna materia relacionada con clima organizacional? Comportamiento organizacional, estructura flexible. Creo que llevamos, pero hace mucho tiempo. Bien, entonces, por ejemplo, supongamos que mi variable dependiente sea clima organizacional, ¿ya? Entonces aquí podríamos hablar, por ejemplo, el estilo de gerencia, ¿ya? El estilo de gerencia, lo que es la presión, lo que es la cohesión, la recompensa, la percepción de la autonomía, son variables independientes. Podemos poner una o varias, ¿no? Y podemos, en primer lugar vienen las variables independientes, en segundo lugar que viene la variable dependiente, clima organizacional. Y también existen lo que son variables de control. Por ejemplo, la antigüedad, ¿no es cierto? Es una variable de control. Por ejemplo, la edad es otro tipo de variable de control, ¿no es cierto? Si estamos hablando de personas. La formación académica o la educación, también es el nivel del grado académico, también puede ser una variable de control. Para participantes de la Universidad Católica Boliviana, un ejemplo, ¿no? Y desde luego acá también podemos definir qué entendemos por alguna de las variables que a veces directamente no son observables. Por ejemplo, yo les mencioné de estilo gerencial, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué es estilo gerencial? Para ello, una de las variables, estilo de gerencia o estilo gerencial, se define por, ¿no? Y asimismo, la variable dependiente, que es clima organizacional, está definida por, ¿no? Entonces, al final podemos utilizar este modelo para determinar el objetivo de investigación. Otro enfoque alternativo también a este modelo son 3 preguntas claves. El qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si vamos a utilizar alguna metodología en particular y para qué. Esa es otra alternativa también que no está mencionado por Creswell. Quería compartirles esto porque es un elemento central. Muy bien, David, no sé si nos quiere mencionar algo de esta primera parte que es el objetivo de investigación, solamente del objetivo de investigación. ¿Algún comentario adicional? ¿Aló, David? Sí, pues.
¿Cuál es la pregunta? Si tiene algún comentario adicional de esta primera, de esta lectura de establecer el objetivo de investigación. No, profe. Bien, entonces fíjense ustedes que acá es importante, en resumen, es importante los verbos que vamos a utilizar, ¿no? Investigaciones cualitativas, hablamos de descubrir, desarrollar, comprender, explorar. Si hablamos de investigaciones cuantitativas, evaluar, explicar, relacionar, ¿no? Hablamos, investigaciones cuantitativas, hablamos de relaciones entre variables. Es importante el orden. Primero va la variable independiente o las variables independientes y después va la variable dependiente en segundo lugar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en particular a esta primera lectura, independientemente de la posición de los grupos. Profesor, entonces, según lo que entendí, para elaborar la hipótesis tendríamos que utilizar este tipo de verbo para el momento de indicar. En la hipótesis también tenemos que indicar cuál va a ser la opción de estudio que vamos a tomar, ¿no? Si es cualitativo. Los verbos son para los objetivos, ¿no? Hemos hablado del Ya. objetivo general. Ya. Cuando vamos a analizar qué es lo que contiene una hipótesis y cómo podemos formular hipótesis. ¿Okay? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos con la siguiente lectura, que es preguntas de investigación e hipótesis. Para ello vamos a ir con el grupo número 2, donde Si está... yo ¿Perdón? quería complementar algo, perdón. No, Sí, adelante, adelante, por favor. no, respecto a justamente al tema que estaba diciendo, si bien David explicó bastante resumido el tema del propósito, bueno, no sé si valga la aclaración de que es la última parte, por ejemplo, el propósito que se menciona también en la introducción. Y también que este propósito, bueno, prácticamente es la parte fundamental ¿qué se llama? De nuestro tema, ya que establece el objetivo de la investigación, ¿no? Que vamos a desarrollar más adelante. No sé si era un pequeño detalle que no sé si se mencionó, pero que era importante recalcar. Bueno, también lo que usted ya mencionó, que hay los propósitos cualitativos, cuantitativos, que en la lectura especifica bastante detallada los verbos que debemos utilizar para ambos tipos de propósitos. Bueno, también de la parte cualitativa, de que menciona de que se analiza un fenómeno y Sí. luego se realiza unas definiciones, mientras que en la parte cuantitativa lo que se hace es una lectura, más o menos un estudio de las teorías que ya fueron probadas anteriormente. Exactamente, correcto. Es así. Gracias, Arturo. Bien, vamos entonces con el segundo grupo, que es el grupo del que mencionaba, grupo de Arturo, Marcelo, Natalie y Wendy. Hablemos de preguntas de investigación de tipo cualitativa y preguntas de investigación de tipo cuantitativa. ¿Cómo se realizan las preguntas de investigación? Que las preguntas de investigación cualitativa empiezan con palabras como cómo o qué, se usan los verbos de exploración también, como decía usted, tanto como describir, definir, explorar. Y estas preguntas sí se plantean de gran alcance, son generales también. Ahora, perdón, es que justo está hablando aquí Patricia. Ya las preguntas cuantitativas están basadas acerca o sea, se habla de las variables que el investigador busca conocer. Son predicciones que el investigador hace acerca de resultados esperados. Entonces son estimaciones de valores
necesariamente numéricos de los valores basados en todas las colectas de muestras y se busca hacer una inferencia probablemente en base a la muestra poblacional. Sí, correcto. Básicamente en preguntas cualitativas preguntamos como bien lo menciona Wendy, ¿no? Sí. Como bien lo menciona Wendy, el qué y el cómo, ¿no? El qué y el cómo, por ejemplo, en un fenómeno puede basarse como un caso de estudio para ciertos participantes o para cierto grupo, ¿no? Entonces, el qué y el cómo son preguntas usualmente en estudios cualitativos y a diferencia de cómo formular una pregunta de investigación en investigaciones cuantitativas, más se orienta a cómo es la relación entre las variables, ¿no? Yo les mencionaba en el ejemplo de el clima organizacional, cómo se relaciona el estilo gerencial, cómo se relaciona la presión, cómo se relaciona la cohesión con el clima organizacional, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo una pregunta de cuál va a ser la relación entre estas variables. Va a ser una relación positiva, va a ser una relación negativa, va a ser una relación significativa o no. Bien. Perfecto. Vamos. Y luego tenemos lo que son las hipótesis. ¿Qué nos puede mencionar este segundo grupo sobre el tema de las hipótesis? ¿Cómo son las hipótesis en las investigaciones cualitativas y cuantitativas? Por ejemplo, en la investigación cualitativa hay hipótesis. ¿O no es necesario que existan hipótesis? ¿A qué grupo preguntó, profe, por favor? El grupo 2. En la cuantitativa es lo que se tiene que desarrollar una hipótesis, ¿no? En la cuantitativa. Entonces, en investigación, como en las investigaciones cualitativas es de exploración, es de desarrollo, no aplicamos, inclusive puede inclusive puede ser que inclusive que no tengamos objetivos específicos en las investigaciones cualitativas, porque no sabemos, ¿me entienden? No estamos explorando, sí un objetivo general, un propósito general como lo vimos en la anterior lectura. Pero tampoco en investigaciones cualitativas planteamos hipótesis porque es muy difícil relacionar variables, ¿no? Como es explorativo. Sin embargo, en las investigaciones cuantitativas sí planteamos hipótesis. ¿Y cómo podemos plantear estas hipótesis en investigaciones cuantitativas? Como bien lo decía mi compañera hace un momento, se tienen que, en las cuantitativas, primero se describe el cuestionamiento, la consulta, y se toma como variables independientes y dependientes también para el estudio, ¿no? Eso es importante considerarlo. Y se presenta un modelo en el que describe el diferencial de cada una de las cuestiones, ¿no? Que se vaya a plantear en la hipótesis. Muy bien. Profe, ahí tengo sí. una duda. Sí. Tengo una duda. Entonces, nosotros para nuestra tesis, lo que la universidad nos va a pedir es el propósito, pensando en una investigación ya sea cuantitativa o mixta.
nos va a pedir el propósito, nos va a pedir el problema de investigación, nos va a pedir preguntas de investigación, nos va a pedir hipótesis. Ahora si adoptamos, que siempre generalmente se adopta el modelo descriptivo, vamos a hablar de variables independientes, variables dependientes y las hipótesis como variables inferenciales, ¿cierto? ¿Todo eso es lo que nos va a pedir la universidad? ¿O qué punto es como para ir ya más o menos viendo la estructura? Claro, si nuestra investigación es cuantitativa, la universidad nos va a pedir hipótesis, nos va a pedir objetivo. Obviamente en cualquier ámbito nos va a pedir objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Pero ahora si nuestra investigación es cualitativa, no necesariamente podemos presentar hipótesis. ¿Y si es mixta? Y si es mixta, va a depender cuál es la mayor orientación de nuestra investigación. Si nuestra investigación tiene una orientación más, más cuantitativa, podemos incluir hipótesis. Ah, ya. Eso era mi duda, porque generalmente uno declara una investigación como tipo mixta, pero es un 80, y eso, un 90% quanti y un 10% quali. Exactamente. Solo porque incluye preguntas abiertas en su cuestionario. Pero en este caso, igual vamos, o sea, sería objetivos generales, objetivos específicos, y la pregunta de investigación, hipótesis, para ir ya más o menos tratando de plasmarlo, ¿no? De hecho, cuando nosotros hacemos un instrumento y tenemos preguntas abiertas, igual las podemos cuantificar, las podemos codificar, ¿no? Analizamos todas las respuestas y las codificamos y al final esa pregunta cualitativa la convertimos en cuantitativa. Sí, eso lo aprendimos en SPSS. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de hipótesis desde el punto de vista obviamente cuantitativo, hablamos de relación de variables. Volviendo a este ejemplo de factores relacionados con el clima organizacional, yo voy a decir, por ejemplo, una hipótesis es que a mayor estilo de gerencial flexible, por ejemplo, ¿no? Si podemos definir, mientras las gerencias sean más flexibles, va a existir mejor clima organizacional, ¿me entienden? ¿No? Yo estoy hablando ahí de ya una relación positiva. Mientras exista mayor innovación en las organizaciones, el clima organizacional va a ser más elevado o va a tener un mejor clima organizacional. Otra hipótesis, ¿no? Mientras exista mayor cohesión o mayor presión, mientras exista mayor cohesión, va a existir un clima organizacional más deteriorado. Estoy planteando 3 hipótesis. Cuarta hipótesis, mientras hay una relación curvilínea entre presión y clima organizacional. ¿Qué significa esa relación curvilínea? Significa de que en cierto nivel, a mayor presión, puede existir mayor clima organizacional. Sin embargo, cuando el nivel de presión sobrepasa ciertos niveles, el clima organizacional, ¿qué es lo que sucede? Cae, ¿me entienden, no? Entonces, estas son hipótesis cuantitativas, básicamente basada en cómo las variables independientes, pueden ser una o más variables independientes, se relacionan con la variable dependiente. Y bueno, existe otro modelo también que es para preguntas e hipótesis que son descriptivas. ¿Qué nos puede mencionar el grupo 2 sobre preguntas e hipótesis descriptivas? ¿A qué se refiere con esto de preguntas e hipótesis descriptivas? ¿Cuándo, en qué contexto se podría aplicar?
Grupo 2 dijo, ¿no, profe? Sí, el grupo 2. Ahí yo ya. tenía una duda. Cuando es mixto, ¿se puede aplicar eso justamente que usted dice? Me parece que sí, ¿no? Cuando es mixto, porque es preguntas y luego es como en algún momento en unos módulos atrás nosotros hacíamos cuestionarios, ¿no? Donde Sí. habían preguntas abiertas y también de descripción total, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos hace un momento también, cuando no sabemos por cuál definirnos, me parece que la forma de hacerlo más completo sería hacer una investigación mixta, ¿no? Donde se tomen datos cerrados y también descriptivos, ¿no? En mi Sí. caso, por ejemplo, que yo voy a hacer de procesos, Ujú. si bien yo voy a hacer algo de descripción, pero necesito también tener como parámetros de medición, entonces ahí voy a necesitar preguntas bien puntuales, bien numéricas, ¿no? Ujú. Pero también posiblemente realice entrevistas, ¿no? También, claro, Sí, en ahí ambos casos, tendría ¿no? una orientación mixta. Sí. Sí, muy bien. Entonces, volviendo un poco aquí a la pregunta central, ¿a qué se refiere con preguntas, hipótesis para investigaciones descriptivas? Tendría que ser en ese sentido, ¿no? En el sentido de que las hipótesis vayan relacionadas a cuestionamientos que vayan a describir lo que nosotros estamos buscando como punto de investigación, ¿no? Sí, por ejemplo, si hablamos de una organización, ¿no? En una organización podemos dividirlas en grupos. O, no, seamos más puntuales. Por ejemplo, les voy a mencionar, bueno, yo trabajaba antes en un banco y en el banco hacían análisis de la productividad de los oficiales de crédito. Y básicamente comparaban grupos, ¿no? Grupos de oficiales de crédito por agencia, un ejemplo, ¿no? Y se determinaba de que ciertos grupos de oficiales de crédito tenían mayor productividad que otros. Entonces, ahí la pregunta, si es descriptivo, la pregunta es ¿por qué ciertos grupos tienen mayor productividad en comparación que otros, ¿me entienden? ¿No? Entonces, ahí siempre cuando hablamos de descripción, podemos hablar del cómo, podemos hablar del qué, perdón, así en este ejemplo. Podemos hablar también de preguntas del cómo, o podemos hablar inclusive, podemos hablar, ya si hablamos de hipótesis, podemos asumir ciertas hipótesis. No sé, por ejemplo, se espera que los estudiantes que tengan mayores condiciones económicas, tal vez, por ejemplo, van a tener un mayor rendimiento académico en comparación con aquellos que no lo tienen. Estoy hablando, ¿no? Entonces, básicamente lo que son las preguntas y las hipótesis descriptivas tienden a comparar a variables, ya sean comparación entre personas, comparaciones entre grupos o comparar segmentos. Bien, vamos a ir con el grupo 1. Ahora al grupo 1. Grupo 1, el grupo de Blanca, Elena, Cintia, Orlando. Si nos pueden rescatar algunos, ¿cuáles sería, si podemos hacer un resumen de los elementos más importantes de lo que es el tema de cómo realizar preguntas de investigación e hipótesis o algún elemento o elementos que no se hubieran mencionado? Creo que nos faltó mencionar el tema de los métodos mixtos de preguntas e hipótesis, Sí. que fue la última partecita que no hemos hablado. Este método lo que nos indica prácticamente es hacer un tipo de pregunta fuerte, ya que mezcla, ¿no? Mezcla tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Hay que tener en cuenta para las hipótesis preguntas como cuándo, qué,
en ese tema de los mixtos puedo decir eso. En Ya. el tema del propósito, haciendo un resumen rápido, se puede decir que prácticamente es el que establece la intención de la investigación, por lo cual tiene que estar bien detalladito en forma clara y precisa, ya que nos muestra, ¿no?, el problema o el aspecto que se quiere mostrar, ¿no? Y también está también en tanto cualitativo como cuantitativo y que difieren prácticamente en la forma del lenguaje, unas dirigidas al fenómeno, otras dirigidas a las variables, y de ahí posteriormente se pasan a lo que vienen a ser las preguntas a realizarse y las respectivas hipótesis, ¿no? Y se combinan las tres. Perfecto, muchísimas gracias Orlando, buen complemento. Aquí en esta lectura también no quiero dejar pasar por alto de que solamente hemos asumido una pregunta central, ¿no?, de la investigación, pero pueden existir también preguntas secundarias. Usualmente, ¿cuál es el rule of thumb o la regla de dedo? La regla de dedo es que si yo voy a tener una pregunta central, solamente una pregunta central, voy a tener una hipótesis central. Si voy a tener preguntas secundarias o más preguntas, por lo tanto, voy a tener que tener más hipótesis, ¿me entienden, no? En resumen, si en nuestra investigación van a haber 3 preguntas, voy a tener que tener 3 hipótesis. Eso es pregunta central y subpregunta y subpreguntas, o también hipótesis central, hipótesis secundaria. Eso es otro elemento también. Muy bien, entonces, básicamente con esto hemos concluido la primera actividad de nuestro curso 10 y cuarto, que era básicamente la discusión de la lectura. No sé si ustedes tienen unos 10 o 15 minutitos para que les haga una explicación del formato. ¿Podemos abusar de su tiempo? Sí, sigue. ¿O estamos con rendimientos marginales decrecientes? No está bien, profe. ¿Saben cuáles son los rendimientos marginales decrecientes? En la medida No, que pero me vamos imagino que estamos así. En la medida que vamos incrementando las horas de trabajo, nuestra productividad va cayendo. Estamos como en su fondo de pantalla, profesor, así como la rayita para abajo ya. Ah, ya. Perfecto. No, pero lo hagamos nomás. Es Ya, muy preferible. bien. Mejor. Estamos, profe, ya estamos. Ya Ya estamos hicimos en 2, ello, ¿no? hagamos 3 de una vez. Ah, Muy bien, voy a explicarle básicamente lo que es el ejemplo 1, que es una tesis con defensa realizada. Esperamos en un próximo taller de que alguna tesis de ustedes sea el ejemplo para el caso de la maestría en administración. Este ejemplo que les voy a mencionar es una tesis que obtuvo 95. Es una buena tesis. Y desde luego está en el formato de la universidad. Denme un segundito, por